¿Quieres aprender 3 puntos y 2 técnicas de mindfulness para dormir? Pues quédate conmigo y vamos a dormir tranquilamente. Bienvenidos a Physiolution, tu canal de salud y bienestar. Soy Rubén Sanz, tu acupuntor de confianza, y te voy a enseñar unos puntos en la mano, en el pecho y también unas técnicas para poder dormir tranquilamente en solo 5 minutos. Primer punto que vamos a trabajar para el insomnio, vamos a trabajar el 8 de corazón, Shao Fu o Palacio de Corazón. ¿Dónde lo vamos a hacer? Pues en la mano izquierda, que es la más cercana efectivamente al corazón, siguiendo además esta línea. ¿Dónde lo vamos a encontrar? Pues muy fácil, en la mano. ¿Y cómo lo vamos a trabajar? Pues mirad, lo vamos a encontrar bajando el meñique entre el cuarto y el quinto metacarpiano, ¿vale? Según baja, ¿vale? En este punto, pues aquí sería justo donde baja, ¿vale? Claro, una vez que lo tenemos abajo, vamos a poner, ¿vale?, el dedo gordito para poder apretar un poquito más. Ojo, no apretar demasiado, notarlo, y una vez que lo notemos vamos a hacer 3 respiraciones en el sitio. Cogemos aire, dejamos tranquilamente que entre aire, vamos haciendo respiración, soltamos un poquito el meñique y apretamos un poco. Volvemos a hacerlo otra vez. Y una tercera. Y después vamos a empezar a masajear, ¿vale? Así, tranquilamente. Podemos también masajearlo aquí y acostados en la cama también, ¿eh? Podemos hacerlo perfectamente acostados en la cama, así, pero aquí, ¿vale? Y lo vamos a hacer unas 60 veces aproximadamente. Lo podemos hacer como 1 minuto. No estés contando 1 minuto ni estés contando 60, simplemente un tiempecito hasta que notes esa sensación que puede ser como 60 veces. ¿Qué beneficio va a tener este punto? Como es un punto de corazón, lo que va a hacer es relajar lo que llaman el zen, es decir, el espíritu, ¿no? Es decir, va a bajarnos un poquito la sensación de ansiedad que tenemos, y también es un punto muy importante también para soltar toda la zona del cuello, con lo cual también va a rebajarnos el cuello y nos va a hacer que nos encontremos más calmados para dormir. Segundo punto que vamos a trabajar, en este caso sería Lao Gong o Palacio de las Fatigas, ¿vale? 8 de pericardio. Pericardio es la membrana que recubre el corazón, con lo cual lo que va a hacer este punto es relajar esa membrana y hacer que entre más sangre, con lo cual nos va a relajar también. ¿Dónde lo encontramos? Bueno, pues perfecto. Antes estábamos hablando aquí, pues ahora vamos a trabajar desde aquí, ¿vale? Este dedo, ¿vale? El del medio, ¿vale? No hagáis ningún gesto más, ojo, esto solo para abajo, ¿eh? Vale, perfecto. Dejo caer entre segundo y tercero metacarpiano, ¿vale? Dejo caer aquí y ya lo tengo. Una vez que tenga esto, no voy a mantenerlo demasiado, pero voy a hacer igual, voy a colocar el dedo gordito y voy a empezar a trabajar. Por el otro lado, pues no hace falta que apriete mucho, lo que importa es que apriete por este lado. Y primero, igualmente, 3 respiraciones, ¿vale? Lo coloco así, pero obviamente lo podéis bajar, ¿eh? Lo podéis hacer encima, también aquí tranquilamente, ¿eh? Tumbados, porque esa es la idea, que descansemos. Y vamos a estar aproximadamente 1 minuto, pero antes unas respiraciones. Cogemos aire, soltamos y empujamos un poco, ¿vale? Pues respiramos entonces, soltamos apretando un poquito, deja caer los dedos también, que no haya tensión, volvemos a soltar, empujando 3 veces y después, ¿vale? Unas 60 veces aproximadamente y pequeños masajitos también, ahí, para relajar este punto. Este es un punto RON o también llamado punto fantasma. ¿Qué significa esto? Pues todo tipo de pensamientos que nos vienen por la noche, que acuden y parece como cosas así que pasan sin parar, pues este punto lo que va a hacer es relajar esa sensación de pensamientos todo el rato sin parar y va a hacer que estemos con la cabeza un poquito más vacía, o sea que es un punto muy importante. Tercer punto que vamos a hacer ahora para dormir mejor, hemos hecho mano izquierda, referencia al corazón, mano derecha, referencia al pericardio, y ahora vamos al centro del pecho. Vamos con el tercer punto, que es Tanzón, centro del pecho, y este punto es el 17 de REM-MAI, ¿vale? Todo el canal de REM-MAI que empieza, ¿vale? Y va hasta abajo. Entonces, vamos a trabajar en el pecho para rebajar esa ansiedad, para rebajar esa sensación de no poder respirar.
¿Cómo vamos a encontrar este punto? ¿Vale? Pues por eso me habéis abierto aquí, ¿vale? Pues mirad, más o menos. Empezamos aquí, en toda la zona del pecho, pezones. Más o menos ya lo sabes, ¿no? Pero os marco la línea directamente, ¿vale? Debajo justo el esternón y aquí sería, ¿vale? Cuidado con este punto, una cosa, con apretar demasiado porque puede doler si hay un poquito de ansiedad y una sensación de, bueno, pues de fatiga, ¿no? De no poder respirar bien. Entonces, con lo cual, busca el punto, si quieres aquí con 2 deditos, y una vez que lo hayas encontrado, no aprietes, ¿vale? Hasta que respires, ¿vale? Y una vez que tengamos aquí los deditos, vamos a hacer 3 respiraciones. Cogemos aire, soltamos, empujando un poquito el cuerpo hacia abajo, cogemos aire nuevamente, volvemos a soltar, sin apretar con dedos, pero sí empujando con el cuerpo, ¿eh? Y tercera sería, ¿vale? Además de beneficios, va a liberar el tórax, va a aumentar la respiración, va a hacer que respiren mejor y también es un punto mu. ¿Qué significa un punto mu? Algunos ya lo sabéis. Es un punto que deshincha, con lo cual la sensación es como de meterse un poquito hacia adentro y eso va a hacer como esa sensación de meternos un poquito en la cama hacia adentro, ¿no? Como de dormir, de dejarnos un poquito descansar. Primera técnica que vamos a hacer de Mindfulness es una técnica de escáner. Vamos a empezar por abajo, vamos a empezar por los pies. Fíjate cómo están tus pies, tus dedos están muy tensos. Vamos a empezar a soltarlos un poquito, cogiendo aire, soltando. Y vamos a dejar poco a poco que caigan un poquito los tobillos hacia afuera, ¿vale? Relaja un poquito rodillas también, abriendo. Deja que caigan los muslos y por tanto se va a abrir tu cadera, ¿vale? Mientras vas soltando aire, vas abriendo esa sensación. Después también los glúteos los vas a dejar que se relajen, que caigan en la cama. Vas a sentir el abdomen poco a poco, el peso del cuerpo, toda la zona lumbar. Y después vas a notar también en las dorsales, los omóplatos, la zona de los hombros, cómo va cayendo poco a poco. Los brazos muy pesados, también los codos. Y por último las manos, fíjate también en la sensación en las manos y en los pies. Si está frío tiene que estar calentito en principio, esa sensación de estar calentito y estar recogido. Fíjate que el pecho se ha ido poco a poco relajando. También el cuello, cómo se va soltando. Y por último la cabeza, una sensación de cabeza muy pesada, frente muy pesada. Abre un poquito la mandíbula, relaja, deja caer. Y esta sería más o menos la técnica del escáner desde los pies hasta la cabeza. Segunda técnica de Mindfulness que vamos a realizar, ¿vale? Vamos a colocar las manos debajo de las costillas, dejamos entrar el aire, intentamos llenarlo, sentimos cómo se expanden un poquito las manos, se sueltan, entran un poquito hacia adentro. Vamos a hacer ahí unas 15 respiraciones aproximadamente. Vas a notar que el pecho se va cayendo poco a poco y vas a dejar que las manos poco a poco se vayan cayendo también, pero sobre todo esa sensación, expandiendo las costillas y soltando aire por la boca, dejando caer poco a poco el pecho y la sensación hacia el abdomen. De esta forma vamos a recuperar la sensación en el abdomen, en el centro, para relajar el pecho y hacer que te duermas mucho más tranquilamente. Espero que este vídeo te haya ayudado a dormir mejor, que estés ya a punto de dormir y, como siempre, like, suscripción, campanita y hasta la curación y más allá.